Yo soy un apasionado en el tema de la inteligencia artificial y justamente lo veo también como un empleado más que hoy en día tengo. Así como el dinero es un empleado que con sus rendimientos mensuales me generan un salario a mí sin yo tener que estar trabajando, la inteligencia artificial la abordo de la misma manera. O sea, para mí en general la tecnología es una herramienta que yo tengo que conectar para que eventualmente se vuelva un empleado muy valioso dentro de la estructura de Roberto Martínez la empresa, ¿no? De creativo la empresa, como le quieras llamar. Y para mí lo más importante ha sido saber conjugar las distintas herramientas que existen en mi proceso y generar este híbrido de empleado que me facilita la vida y que hace bien las cosas. Entonces sí, hoy en día usamos bastante inteligencia artificial, desde las voces, por ejemplo, que están haciendo las preguntas en este capítulo, hasta el software, por ejemplo, que edita el podcast creativo. Es un plugin que le instalo a Premiere Pro encima, que genera los cortes. Por ejemplo, también el blog que grabé en Nueva York y el de Madrid, los cortes de audio los genera también inteligencia artificial. Entonces me ahorré no solamente el editor de switchar las cámaras en el podcast, sino también el editor del blog que corta esos silencios. Y ha sido una experimentación bien chingona, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del blog, lo que hice fue agarrar una cámara que tiene 2 micrófonos direccionales, que es la GoPro, y el blog se corta dependiendo de mi voz. O sea, le agrego una edición al video en donde resalta mucho mi voz, y cuando nota esos picos en el audio por mi voz, hace los cortes o no hace los cortes, ¿no? Y creo yo que es una manera en la que yo uso la inteligencia artificial, ¿no? También obviamente ChatGPT para mí ha sido una maravilla. El blog que tengo en robertomenzeta.com y el newsletter lo hago con colaboración con ChatGPT, en el sentido de que yo le doy la materia prima, yo le doy de lo que quiero hablar, las ideas, el orden, y ChatGPT simplemente le da la estructura, ¿no? Entonces para mí ha sido una manera de ahorrarme el contratar a un copy, ¿no? A un copywriter. Y así lo he hecho, ¿no? En lugar de tener un editor de blog, tengo inteligencia artificial. En lugar de tener editor de switcheo de podcast, hay inteligencia artificial. En lugar de tener un copywriter o alguien que me escribe los newsletters, hay inteligencia artificial. Entonces yo le meto muy poco trabajo, se lo doy o se lo delego a esta inteligencia artificial, y soy capaz de producir mucho más cosas. Y eso es lo que a mí me gusta de la tecnología. Entonces creo yo que el reto es saber integrar las herramientas que existen a tu propio proceso, experimentar, ver qué pasa y simplemente antes de delegar o antes de contratar, ver qué tecnología hay disponible y ver qué tanto se puede sistematizar o eficientizar un proceso para que el día que llegues a delegar ese proceso sea un proceso muy, muy efectivo y no sea un proceso chilero, ineficiente, en donde tú ni siquiera tengas el tacto para poder juzgar cuándo es un buen trabajo o cuándo no es un buen trabajo. ¿Y esquizofrenia natural para cuándo? Me han preguntado bastante esto y vi que en el episodio pasado era el comentario con más likes. Entonces le voy a mandar mensajes saliendo de este capítulo y esperemos, creo que vive en Ciudad de México, esperemos que se arme el podcast pronto en Ciudad de México. Pero estaría bueno armarlo, la verdad sí me encantaría invitarlo y tenerlo aquí en el podcast si es que él quiere. ¿Qué cambios crees que deberían de hacerse para los académicos y científicos recibieran el apoyo que merecen, equivalente al que le dan a un artista, actor, tiktoker, etcétera? Bueno, es una pregunta interesante porque creo que hay un error de cierta manera en asumir que existen muchos apoyos para creadores, para tiktokers o para artistas. Yo creo que no. O sea, yo creo que el tiktoker, el creador o el artista quizá tiene más desarrollada o le pone más atención a la capacidad o a la habilidad de poder generar ingresos de tu trabajo, y el académico, por estar sumergido en la vida académico, muchas veces descuida esta parte, ¿no? Y creo yo que en este mundo de la creación, en el mundo de hacer cosas, de hacer contenido, aunque no me gusta la palabra contenido, hay dos mundos, ¿no? Está el mundo de la forma y el mundo del fondo. Creo que muchos académicos, estudiosos o intelectuales tienen evidentemente muy desarrollada la parte del fondo. ¿Por qué? Pues porque se dedican su vida estudiando, escribiendo e investigando, y eso hace que sepan bastante, ¿no? Sin embargo,
para poder funcionar en este mundo global capitalista en el que nos movemos, tenemos que tener un poco de las dos. Tenemos que cuidar un poco la forma y entender que si queremos vivir de esto y no depender de un asistencialismo, tenemos que construirnos nuestras propias maneras de poder hacer nuestra vida redituable. Y eso creo que lo tienen muy desarrollados los TikTokers y los artistas y los demás que tú quieras mencionar, ¿no? Que tienen muy desarrollada esta parte de forma. Ahora, yo creo que a los TikTokers, a los artistas, etcétera, muchas veces les falta fondo, incluyéndome, y tenemos a veces que investigar o tenemos que meternos más en el mundo académico para fortalecer esta parte de fondo si es que ya tenemos la forma desarrollada. Pero la misma crítica a la inversa aplica para los académicos. No puedes tener la soberbia de decir, yo quiero que me descubran, yo quiero que en algún momento alguien, o sea, es muy difícil llegar a ese punto. Habrá gente que lo ha hecho, habrá gente que se dedica completamente a devorar libros y a hacer sus papers. Y si están patrocinados, qué chingones. Digo, hay gente que está patrocinada por universidades, gente muy brillante, bien por ellos. Gente que está patrocinada por su familia, bien por ellos. Pero para la gran mayoría de las personas tenemos que encontrar la manera de también meterle un poquito de forma a nuestras cosas para que no dependamos de este milagro, de este asistencialismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Creo que el ejemplo perfecto, el primer ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, mi buen amigo Mateus, que es una persona brillante, sabe muchísimo de filosofía, está estudiando una maestría, le ha metido demasiado al mundo de la forma, pero también le ha invertido al mundo del fondo, pero también le ha invertido bastante al mundo de la forma. ¿A qué me refiero? Él se dedica a dar clases, tiene una sociedad del conocimiento que se llama Mindshop, en donde él da clases a grupos de personas en línea, está presente constantemente en el podcast creativo con la serie que estamos grabando sobre filosofía, y él ha encontrado una manera de distribuir su conocimiento y generarse a sí mismo una carrera. ¿Por qué? Porque solamente con fondo es muy difícil poder construirte una carrera. Y lo mismo pasa con TikTokers y con los demás. No creo que haya apoyos. De hecho, los TikTokers no ganan dinero por subir TikToks. TikToks, a diferencia de YouTube, no te monetiza, no te paga, ¿no? Estos güeyes generalmente buscan campañas y tienen ese mérito de saber encontrar la manera de generar ingresos de su trabajo. Creo yo que quizá a los TikTokers, como ya dije, les falta fondo, y a los académicos les puede faltar un poco de forma. Y ejemplos de esto hay muchísimos. O sea, por ejemplo, Neil deGrasse Tyson tiene un podcast muy bueno que se llama Star Talk, en donde simplemente habla de astrofísica, habla del espacio, habla de la física, de la ciencia, en general de cosas en las que él tiene mucho expertise y balancea muy bien esta parte. Yo creo que el rol de divulgador, por ejemplo, es un rol esencial en este momento, y todo mundo que es un académico tiene el potencial de llegar a ser divulgador o llegar a ser conferencista. Simplemente les falta muchas veces animarse, ¿no? Animarse a realmente hacer las cosas, a compartir su conocimiento y hacer un esfuerzo por, de cierta manera, coloquializar las palabras y hacerlas más accesibles al público. Creo yo que esa es la manera en la que yo, si fuera un académico, lo abordaría. Pero también es cierto que estaría bien que obviamente gente se dedique de lleno al mundo académico y al estudio, pero también meterle un poquito de forma te hace la carrera y la vida muchísimo más fácil. Esa, cuando menos, es mi opinión.